Bienvenidos sean una vez más a nuestra plataforma multimedia Germinar y Grow. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Edgar Espinosa Trujillo, con quien abordaremos el tema el estrés térmico en los cultivos. Mirna, antes de iniciar, platícanos, ¿tú de qué team eres? ¿Team calor o team frío? Completamente team calor. ¿Por qué? Porque permite hacer más actividades, anda uno con más energía, y el frío nada más quieres estar encerrado y comiendo. Entonces, 100% team calor. Creo que va a ser parte de lo que vamos a abordar con el doctor Edgar en un momento más. Doctor Edgar, muchas gracias por tu participación en este podcast. Por favor, ¿podrías comentarnos tu experiencia profesional? Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, mi nombre es Edgar Espinosa Trujillo. Soy ingeniero agrónomo de profesión, enfocado mucho a los cultivos, es decir, ingeniero en fitotecnia, ¿verdad? Estudié en la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2000, egresé y posteriormente pues me gustó más la investigación e hice un posgrado en genética de cultivos. Entonces prácticamente me he dedicado un buen de años haciendo mejoramiento genético de cultivos y ahora con otras experiencias, ¿no? Muy enfocados a la fisiología y bioquímica de plantas. Doctor Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya entrando de lleno al tema, ¿cuál es la importancia de la temperatura en las plantas? Claro, pues definitivamente que todas las plantas y los cultivos necesitan determinadas condiciones del ambiente para que este cultivo pueda crecer y desarrollar y dar los frutos y las semillas que el productor desea. Una de esas condiciones del ambiente es precisamente la temperatura, ¿sí? Que no es más que la medición del grado de calor que tiene un cuerpo. En este caso siempre asociamos la temperatura a la forma de cómo nosotros sentimos el aire, ¿verdad? A veces decimos el aire está frío o está caliente, pero de igual manera podemos medir el nivel de calor en el suelo, por ejemplo, en la planta misma, del agua, etc. Bueno, para las plantas este parámetro o esta condición ambiental es súper fundamental porque definitivamente todas las etapas de desarrollo por las cuales pasa una planta requieren cierto nivel de temperatura óptima para que esto se dé, ¿verdad? Hay ciertos cultivos que requieren un intervalo ideal de temperatura del aire y del suelo para que su desarrollo sea completado en tiempo y forma. De esta manera, y por eso es tan importante que de ahí nace los invernaderos, ¿no? La invención de invernaderos, para poderle dar una temperatura ideal a las plantas, a los cultivos, en aquellos lugares cuyos climas no son aptos para poder establecer una planta al aire libre, ¿no? Que crezca fuera de la casa, por decirlo así. Necesita una casita de cristal para que conserve el calor y tenga esa temperatura óptima en donde pueda crecer, desarrollar y finalmente el productor tenga algo que cosechar, ¿no? Entonces sí es muy importante ese parámetro de temperatura porque marca el ritmo del crecimiento, desarrollo. Por fuera eso vemos, pero por dentro también marca los ritmos de los procesos fisiológicos, ¿no? De una planta. Específicamente, ¿cómo afectan las bajas temperaturas a los cultivos y cómo puedo ayudar a mi planta que esté bajo esta presión o este estrés de temperatura? Claro, definitivamente que, como decíamos, hay un intervalo de temperaturas óptimas. Por lo tanto, las temperaturas bajas empiezan a afectar sobre todo el crecimiento de la planta. Es decir, imaginemos que tenemos un cultivo de maíz cuyo temperatura mínima a la cual frena su crecimiento es de 8 grados. A partir de 8 grados hacia abajo, esa planta deja de crecer. Entonces tú ya no verás una acumulación de biomasa, un crecimiento visualmente significativo conforme la planta está enfrentando temperaturas bajas. Si esto se va agravando, si la temperatura va bajando aún más, se van manifestando otros daños u otros cambios en la planta. Por ejemplo,
podemos empezar a ver, claro, que si las temperaturas llegan a 4 grados, ¿sí?, ya podemos hablar de fenómenos de heladas, que son muy frecuentes en nuestro país, aquí en México. Este fenómeno, por ejemplo, de bajas temperaturas, sí afecta tanto el crecimiento como la estructura de la planta, porque inclusive llega a matar parte de los órganos de la planta. Se mueren las hojas, raíces, entonces la planta empieza a perder biomasa y capacidad para poder fabricar energía y para poder crecer. ¿Por qué? Porque internamente el agua que contiene una planta también se puede congelar y forma cristales en su interior, y estos cristales logran causar daños mecánicos y daños físicos en el interior de los tejidos, dañando la estructura de la planta, ¿no? Entonces sí se puede morir. Inclusive una planta si enfrenta temperaturas abajo de 0. Mucho depende del tipo de cultivo y de variedades que tengamos establecidos, ¿verdad?, en nuestros campos. Pero sí, definitivamente que las temperaturas bajas son una limitante para la productividad en la agricultura en muchas zonas del mundo, y también depende del país, ¿verdad? Afortunadamente nosotros como mexicanos estamos en una franja del globo favorable, por decirlo así, de crecimiento para las plantas, pero te vas a Canadá o Rusia, definitivamente que hay una ventana muy corta en donde los cultivos pueden progresar con temperaturas ideales, por decirlo así. La segunda parte de tu pregunta también está muy interesante, porque me decías cómo le puedo ayudar a la planta para que no sufra o no manifieste este tipo de daños o de síntomas que causa el frío. Bueno, pues en primera necesitamos que el agua que contiene esta planta, hacerla que dure más tiempo en forma líquida, porque esta agua se cristaliza muy rápido. Entonces esta agua, cuando contiene varias sustancias, minerales, ácidos orgánicos, aminoácidos, azúcares, esa concentración de solutos en el agua interna de la planta ayuda a que no se formen esos cristales, ¿verdad? Se forma una especie de gel en el interior de la planta, pero no se forman los cristales, evitando el colapso interno en los tejidos de la planta. Entonces sí es importante ayudarle previo a la llegada de esas bajas temperaturas, ir amortiguando a la planta, preparándola para que ésta pueda ajustar, ¿no?, su metabolismo, y también pueda ajustar sus estructuras celulares para que soporte y retenga mucho tiempo agua en ese estado, ¿no?, en estado de gelatinoso, por llamarlo así, que todavía es útil para el metabolismo, ¿verdad? Y hablando de temperaturas altas, ¿cómo afectan estas a los cultivos y cómo puedo ayudar a mi planta bajo ese extremo? Exactamente, estamos hablando del polo opuesto, ¿verdad? Las bajas temperaturas y las altas también causan un daño en la planta. Un síntoma muy claro que todos vemos casi a diario, a veces como eso de las 2, 3 de la tarde, y sobre todo algunos cultivos que son muy sensibles, como por ejemplo el girasol, las cucurbitáceas, el pepino, como a las 2, 3 de la tarde, en donde alcanza el día la temperatura máxima, ¿sí? Vemos que las hojas, que normalmente están extendidas y completamente horizontales, vemos que se agachan. ¿Por qué? Porque se está deshidratando la planta, está perdiendo mucha agua por los poros, llamados poros estomáticos, precisamente para enfriarse y para poder soportar las altas temperaturas que está pasando el cultivo. Igual como nosotros, cuando salimos y nos exponemos a temperaturas altas, sudamos más, y ese sudor lo que hace es que nos está enfriando nuestro cuerpo, ¿no? Similarmente la planta tiene que usar más agua, sacarla o expulsarla a través de los estomas para que sea un efecto refrigerante y poder conservar internamente una temperatura menor o más baja de la que presenta el aire en ese momento, ¿verdad? Entonces es importantísimo que la planta en altas temperaturas la ayudemos primero, pues que no falte el agua, ¿verdad? Hay ciertas condiciones o regiones del país que son de agrícola temporalera, ¿no?, o de temporal, que dependen del agua de lluvia. Y llega un periodo en donde se junta la escasez de agua
con altas temperaturas, conocida como la sequía. En ese sentido, pues ahí lo que podemos hacer es que ayudarle a la planta para que el suelo en donde están sus raíces, ¿sí?, esas raíces puedan poder absorber más agua y poder refrigerar sus órganos en general. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, hay sustancias húmicas, por ejemplo, que tienen esa capacidad de ayudarle a la planta a retener más agua y que la planta de ahí esté succionando el agua y que tenga más agua para poder transpirar. Es una. Otra es precisamente ayudarle a que no pierda tanta agua esa planta, que ahorre agua. De igual manera, hay sustancias que tienen un efecto osmorregulador. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a que la planta ahorre más agua y esa agua la conserve muy bien en los tanques, ¿no?, llamados vacuolas. Entonces, en estos tanques, la planta normalmente acumula nutrimentos, minerales básicos como el calcio, el potasio, boro, pero también sustancias orgánicas, los mismos ácidos orgánicos, aminoácidos, azúcares, ayudan a que esa agua no se evapore tan rápido y no se pierda tan rápido de la planta. De esa manera, la planta aprende a gestionar sus recursos hídricos muy bien, su disponibilidad de agua es mayor para la planta. Entonces sí podemos apoyarla con toda una serie de productos bioestimulantes, tecnologías novedosas que trabajan desde el suelo y que también trabajan en el interior de la planta, ¿verdad?, para ayudarle a gestionar este recurso, ¿no? Bien, doctor Edgar, sí. Fisiológicamente hablando, ¿qué función tienen los antioxidantes y radicales libres durante el estrés por baja o alta temperatura? Sí, fíjense que si buscamos con más detalle qué le pasa a una planta cuando está enfrentándose a altas o bajas temperaturas, que puede ocurrir lo mismo en un solo día. Si fuéramos, por ejemplo, a Hermosillo, Sonora, sí, en la noche es fresca, pero el día son temperaturas entre junio, julio, agosto, que pueden llegar a los 47, 48 grados Celsius, ¿verdad? Entonces son temperaturas altas y bajas en un solo ciclo de 24 horas. Entonces, en ese sentido, los primeros síntomas que al interior de la planta se pueden observar o podemos medir es precisamente el grado de oxidación. Esto se da porque en el interior de las células, en los tejidos, ¿sí?, empiezan a fallar la maquinaria fotosintética, empieza a fallar la maquinaria respiratoria y hay una sobreacumulación de sustancias nocivas, oxidativas, ¿verdad?, a partir de oxígeno, conocido normalmente en la literatura como especies reactivas de oxígeno, pero también hay especies reactivas de nitrógeno también, y estas causan daño en las membranas, ¿no? La membrana, acuérdense que es como la piel de la célula, tiene una piel gruesa que es la pared celular y abajo tiene otra capa también de aceites y lípidos conocida como membrana. Esta membrana es súper fundamental porque es la plataforma en donde están montadas las proteínas que regulan todos los procesos de la célula. Si esta membrana sufre un daño, ¿sí?, como son lípidos, se oxidan estos lípidos, ¿no? Entonces el nivel de daño a veces es tan severo causado por una situación de altas o bajas temperaturas y falla la membrana y empiezan a fallar otros órganos también u otros organelos de la célula como la mitocondria, el cloroplasto, y la complicación aumenta. Hay una sobreoxidación en el interior de la célula que inclusive llega a morir esa célula, ¿no? Por eso ustedes verán que en choques de temperatura alta vemos que las hojas tiernas o los brotes más tiernos empiezan a morir y uno piensa, bueno, pues se deshidrató. No, hay una sobreacumulación de agentes oxidativos que causó que esa célula se muriera, ¿sí?, por una oxidación muy fuerte, precisamente. Y es uno de los síntomas internos más comunes en las plantas, esta sobreoxidación. Afortunadamente ya existe la tecnología y aquí sí siempre he admirado a Germinare como tal, porque cuenta con esa tecnología que puede medir con precisión a qué nivel de oxidación está ese tejido, ¿verdad? O al revés, a qué nivel de reducción, que es lo contrario de oxidación. Sí, y esto te da la pauta
para poderle aplicar bioestimulantes, sustancias o hacer algún manejo agronómico para poder reducir el nivel de oxidación en los tejidos, ¿no?, de la planta. En este sentido, pues normalmente se conocen como sustancias antioxidantes, las que ayudan a aniquilar o a bloquear el efecto de estos agentes oxidativos. Químicamente reaccionan, ¿sí? El agente dañino reacciona con el antioxidante, ¿verdad?, y se bloquea el efecto nocivo. Estas sustancias antioxidantes hay de mucha naturaleza, son de muchos tipos, ¿verdad? Existen desde los famosos flavonoides, ¿sí?, también lípidos, también carotenoides. Algunos pigmentos son muy importantes, como los carotenoides, para poder bloquear los daños generados por la oxidación. También algunos aminoácidos, algunos azúcares, fundamentalmente azúcares, atrapan a estos agentes oxidativos. En fin, hay una serie de tecnologías antioxidantes que te ayudaría a minorar el daño causado por este fenómeno en las plantas. ¿Cómo impactan en las plantas las oscilaciones térmicas durante el día, comprendiendo el periodo completo, noche y día? Claro, sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, eso le llamamos oscilaciones térmicas. Es decir, si en el día tú tienes una temperatura promedio de 30 grados Celsius y en la noche tenemos 10, pues existe un diferencial de 20 grados. Sin embargo, hay localidades o zonas en donde en el día tienes 40 grados y en la noche tienes 5 grados, por ejemplo, en la madrugada principalmente. Entonces el diferencial es muy amplio. Estos cambios tan bruscos en la temperatura o este rango tan amplio que se da entre día y noche, pues altera mucho el metabolismo de la planta. Y hay un proceso muy importante que es la respiración y la fotosíntesis. En el día, el exceso de altas temperaturas y mezclado con exceso de radiación, sí, como ocurre normalmente, bloquea el proceso fotosintético, que no es más que baja la capacidad de la planta para producir carbohidratos. Sí, en el día. En la noche, las bajas temperaturas, sí, o inclusive hay noches calientes también, ¿verdad?, como se ha presentado últimamente, y esto lo que hace es una aceleración del proceso de respiración. La respiración consume las reservas de energía que tiene una planta. Sí, se desgasta energéticamente más una planta cuando la tienes sometida a estos rangos tan amplios de temperatura, y por lo tanto, sí, no va a tener ahorros energéticos para poder soportar más número de flores, más número de semillas, más número de hojas u órganos cosechables, ¿no? Entonces baja su potencial productivo cuando está sometido el cultivo a estos diferenciales de temperatura. Edgar, ¿nos podrías compartir, por favor, alguna experiencia personal en el manejo de variaciones de temperatura que hayas afrontado? Sí, fíjate que eso es muy común. Uno como agrónomo, cuando estás llevando un proceso agrícola o llevando un cultivo, vas a ver comúnmente eso. Lo que sí me ha tocado vivir muy directamente precisamente es en el norte de Guanajuato, una zona de temporal muy seca, con un suelo de muy baja calidad, por decirlo así. Este suelo retiene muy poca la humedad, ¿no?, después de la lluvia, y también los calores junto con baja humedad en el suelo empeoran la situación. En este caso teníamos un cultivo de frijol que es muy común en esas zonas, como en Zacatecas también, Durango, el norte de Guanajuato. Este frijol, cuando está sometido a ese tipo de situaciones, aborta las flores y aborta las vainas. Los frijolitos pequeños caen de la planta, por decirlo así. Entonces, lo que hicimos en aquel tiempo, ya estando la planta bajo esa situación, aplicamos bioestimulantes, osmorreguladores a base de aminoácidos principalmente, y algunos azúcares importantes que ayuden a retener el agua y también a soportar las altas temperaturas, y funcionó muy bien. Eso nos dio la pauta de que el productor no perdiera el 100% de la producción, porque es tan severo a veces que todo se te cae de las frutas, ¿no?, y flores. Entonces, aplicando esta bioestimulación, sí ayudamos a que la planta cuaje y retenga cierta cantidad económicamente importante para el productor. Edgar, ¿qué influencia tiene la temperatura del suelo en las raíces? Claro, normalmente siempre nos referimos y medimos la temperatura del aire,
¿verdad? Y es normal, lo más fácil de medir. Sin embargo, sabemos que el suelo tiene mayor capacidad de amortiguar la temperatura. Es decir, tarda más tiempo en calentarse y también tarda más tiempo en enfriarse. Sobre todo en cultivos perennes caducifolios, sí, la temperatura del suelo le da una señal a la raíz para que ésta perciba cuando ya se está aproximando la primavera, por decirlo así, ¿no? Que ya terminó el invierno, empieza la primavera, la temperatura del suelo es la que está gobernando el despertar de las raíces. Y una vez que despiertan las raíces, ocurre el crecimiento de estas, empieza la absorción de agua y nutrimentos y después ocurre la brotación de yemas en la parte aérea de la planta. Entonces, la temperatura del suelo es muy, muy importante. Ahora, con el cambio climático se vislumbra que tendremos suelos más calientes ahora. Los primeros centímetros del suelo estarán más calientes. Me ha tocado ver eso midiendo la temperatura con un termómetro de infrarrojo, y tú puedes tener una planta y el suelo del surco puede tener inclusive 50 grados y tu planta puede estar en las hojas, puede tener una temperatura de 30 grados. Entonces existe un diferencial muy grande entre la temperatura del suelo y la de la planta. Entonces sí es muy importante. ¿Esto afecta el flujo de crecimiento? Exactamente. Si no cuidamos, si no tiene humedad el suelo, ¿verdad? O si está un suelo muy compactado, ¿verdad? Retiene más tiempo el aire caliente en su interior, sí, aumenta la respiración de la raíz, se desgasta energéticamente, baja su crecimiento. Y bueno, cultivos importantes como papa, zanahoria, betabel, que la raíz, la yuca, la raíz es el órgano aprovechable, pues no tendrá ese crecimiento óptimo como nosotros queremos. Y entonces, ¿cómo regulo o cómo le ayudo a las raíces que están en suelos propensos a variaciones térmicas? Sí, bueno, también nosotros podemos suministrarle a la raíz bioestimulación, ¿verdad? Podemos aportarle nitrógeno orgánico, dicho de otra manera, podemos aportarle proteínas, aminoácidos a un suelo para que la raíz lo pueda aprovechar. Podemos también aplicar sustancias húmicas para que retengan más humedad y esta humedad pueda funcionar como un amortiguador térmico en el suelo. Sí, también enmiendas orgánicas, materia orgánica, todo lo que sea orgánico, materia orgánica, es importantísimo para un suelo para poder mantener un cierto nivel de humedad y ese intercambio o ese amortiguamiento de temperatura. Sí. Edgar, ¿qué esperamos con el cambio climático en las variaciones térmicas entre suelo y aire? Sí, esperamos que ese diferencial sea mayor, es decir, la planta va a tener, imaginemos, un promedio de 30 grados y el suelo cada vez va a ser más caliente, 50 grados. Entonces, este diferencial entre la planta y el suelo se va a aumentar conforme se ven los años, ¿no? Por pues, falta de agua, una pobre cantidad de materia orgánica en los suelos y también por una prolongada sequías, ¿no? Que tendremos más horas de calor en los suelos. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos toda esta plática enriquecedora y esperamos que les haya gustado toda esta información. Herbert, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, Edgar. Claro que sí. Gracias, Mirna, Herbert, por invitarme. Estamos aquí dispuestos para seguir ampliando aquí la charla. Buena tarde o buen día a todos.